Continuamos con su programa tierno y contundente. En el día de hoy tenemos la participación de un profesional de la comunicación, de un profesional de la política, de una persona experimentada, ya que ha pasado por diferentes posiciones públicas, senador, director del INDRI, director del IAD, cónsul en Juana Méndez, lo que significa que tiene en Puerto Príncipe, lo que significa que en materia de diplomacia también tiene un conocimiento acabado, un referente político histórico de la República Dominicana, que cualquiera quisiera tenerlo en uno de sus espacios. Él es Héctor Rodríguez Pimentel. Buenas noches, Héctor. Gracias. ¿Cómo se siente? Gracias, un afectuoso saludo para ti y tus amigos televidentes. Hace tiempo que nosotros escuchamos hablar de Héctor Rodríguez Pimentel y nos visita en un momento en que no solamente en materia de diplomacia la República Dominicana pues atraviesa una situación sumamente delicada, sino que también en materia económica, ya que se habla de una modernización de reforma fiscal que no sé qué tiene de moderno. No sé por dónde empezar con Héctor Rodríguez Pimentel, pero que sea él que trace la pauta. Héctor. Muchas gracias, Mesa, por la invitación a tu programa. Bueno, ahora lo que está en el tapete es la reforma fiscal, básicamente, ¿verdad? Aunque también el programa de repatriación de haitianos indocumentados que está llevando a cabo la Dirección de Migración, reforzada por las Fuerzas Armadas. Esos son los temas. Con relación a la reforma fiscal, Mesa, yo pienso que se ha evidenciado claramente que hay un rechazo casi unánime de los diferentes sectores económicos del país y de la población en sentido general. Yo estaba anoche, yo no me había percatado en el sector donde yo vivo de lo que ocurría todas las noches a las 8 de la noche. ¿Qué ocurre? La esposa mía fue que me dijo, no, pero tú no lo sabías. Y es que anoche yo llego a la casa y me encuentro con ese alboroto de cacerola. De cacerola, gente con cuchara, y dándole a una paila o a un caldero. ¿En qué sector usted vive? Yo vivo por aquí, por la zona de Piantini. O sea, que en el Piantini están sonando los cacerolazos. Sí, toda la noche a las 8 de la noche. Toda la noche a las 8. Sí, y tú sabes que esos sectores de clase media alta, sí, son los que van a ser más afectados con el asunto del IPI, porque es que el IPI se ha duplicado. Antes el límite para tributar para una vivienda era de cerca de 10 millones de pesos, 9.8 millones. Así es. Y eso entonces en el proyecto de reforma fiscal lo han bajado a 5 millones. Es decir, a la mitad. Eso quiere decir... Eso va a ser un escándalo, ¿eh? Sí, que todo el que vive en esos sectores de clase media va a ser gravado considerablemente. Y más que se ha anunciado que va a haber una revalorización de esas propiedades. Eso quiere decir que si tú hace 10 años o 15 años que compraste un apartamento por 10 millones de pesos, ese apartamento ahora probablemente cueste 30. En medio de una burbuja inmobiliaria. Porque hay que decir que hay una burbuja inmobiliaria. ¿Qué es lo que es una burbuja? Que un apartamento que cuesta en la realidad 3 millones de pesos en una burbuja se te mete a 7 millones. Sí, fácilmente. No, y sobre todo por el tiempo, porque mira qué pasa con la propiedad inmobiliaria, Mesa. Tú compras una vivienda o un apartamento en un momento que tú económicamente puedes estar bien, pero pasa el tiempo, a los 20 años ya tú estás retirado, lo que está ganando una pensión pequeña o un familiar te manda algo de remesa del exterior. Entonces esa vivienda que tú la adquiriste en ese tiempo que tú podías, ahora cuesta quizás 5 veces el valor. Entonces si encima de eso tú tienes que tributar, muchas veces personas sin empleo, parejas que están ya retirados o mujeres viudas que ya murió el marido, o sencillamente personas que viven en los Estados Unidos. Pero súmele esto, Héctor, que usted paga mensual ese apartamento, que ese apartamento todavía no es suyo. Sí, entonces usted tiene que hacer un pagaré mensual de ese apartamento. Y encima de eso, entonces se lo agravan con un IPI
que va a pagar el triple o el doble. Ese es el otro elemento, porque a veces tú compras un apartamento de 10 millones de pesos y tú lo que pagas quizá 1 millón de avance. Entonces tú debes 9 millones, pero ya tienes que pagar al IPI por 10. Es un problema. Es un problema. Ese es uno. El otro problema que afecta sensiblemente a la clase media es la doble tributación que se establece en el proyecto. Por ejemplo, si tú trabajas, ¿verdad?, en una institución pública o privada y tú ganas, vamos a decir, 50 mil pesos tú ganas. Pero al mismo tiempo tú tienes un certificado de ahorro en un banco, que es lo que te completa el dinero para tú poder seguir viviendo. Un dinerito que ya le cobraron impuestos Sí, y que usted lo tiene ahí como ahorro. En el banco, en el ahorro, te cobran por los intereses que te pagan mensualmente, te cobran el 10% de acuerdo a la ley, el gravamen. El 10%. Entonces tú recibes 100 mil pesos de un certificado que tú tienes, entonces el gobierno te cobra el 10%, 10 mil pesos y te dan 90 mil. Pero ¿qué pasa? Que esos 90 mil que tú tienes como ingresos, tú vas a tener que reportarlo todos los años a la Dirección de Impuestos Internos como un ingreso adicional. Entonces te lo van a grabar con un 27%. Te lo va. Con un 27% porque tú tienes que hacer una declaración jurada al final de año. Y si tú no lo haces, si tú no lo evidencias, entonces tú estás fuera de la ley. Porque mira cómo que se va a aplicar el asunto de la declaración jurada, que hay que someter a la Dirección de Impuestos Internos. Mira cómo que se va a hacer. Dios mío. Es la Dirección de Impuestos Internos que va a calcular tus ingresos. Vas a ver dónde tú trabajas y cuánto tú ganas. Vas a ver si tú tienes otro trabajo adicional, si tú tienes certificado de ahorro en el banco. Ellos van a saber todo. Entonces te van a llamar a fin de año y te van a decir, Mesa, pasa por aquí para que tú firmes tu declaración jurada. Que tú no la has hecho, son ellos que la han hecho y tú tienes que ya firmarla. Y mediante esa declaración jurada, de acuerdo a esta declaración, tú tienes que pagar al fisco 10 mil pesos más. Aparte de lo que ya te han grabado, de lo que tú ganas de sueldo, porque el empresario lo reporta y te lo descuenta. La verdad que es una reforma que yo no sé cómo... Héctor, usted es un hombre de experiencia, no solamente porque ha manejado mucho presupuesto, sino la experiencia que le da el haber pasado tanto tiempo involucrado en lo que tiene que ver con la política de una provincia, con la política del país. Finalmente, con esta reforma fiscal, ¿qué usted alcanza a ver al final del túnel? ¿Qué usted observa allá con relación a todo este problema de reforma fiscal? Realmente yo no sé cuáles son las intríngulis de este asunto. Ahora, sí yo vi a Jochi Vicente, que es el ministro de Hacienda, en una entrevista, decir que se le preguntó que si él había consultado con los diferentes sectores económicos del país, y él dijo que no, que lo que él había visto era lo que le pedían cita a él, que lo había recibido. Entonces la periodista le dice, pero usted no llamó a los sectores, y él dice que no lo llamó a los sectores, y parece que no lo hizo. O sea, que fue una reforma que él la hizo con sus técnicos. En un cuarto frío. Sí, en un cuarto frío. Es más, yo pienso que hasta el propio presidente pudo haber sido sorprendido con esta reforma. Porque fíjate cómo ha reaccionado el presidente. El presidente ha reaccionado diciendo que hay que introducir modificaciones. Y el mismo Jochi Vicente dice que si él cometió errores garrafales, esa palabra utilizó, errores garrafales, que él está dispuesto a rectificar. Pero ahí no estoy de acuerdo con usted. Esa rectificación debió hacerla en el contacto con todos los sectores nacionales. Yo creo que usted está siendo benevolente con el presidente, porque el presidente me está hablando de una reforma fiscal desde la campaña. Sí, y usted que ha sido jefe de cabeza de instituciones, usted sabe que el de planificación, el de presupuesto, el gerente financiero, el administrativo, se mueven con el consentimiento y el aval suyo. Sí, si no, no se mueven. Sí, entonces, el presidente tenía que tener conocimiento que este proyecto de reforma fiscal, el país iba a caer mal, porque el presidente no puede decir que no es una persona informada. Sí, el presidente es el mejor informado de la República Dominicana. Sí, yo entiendo lo que tú dices, Mesa, y es lógico. Ahora bien, ¿cómo se explica, por ejemplo, cómo uno explica que el presidente Luis Abinader, desde que llegó al poder, inauguró una estrategia de desarrollo, de descentralización de la inversión?
de la capital y los principales centros urbanos. Porque lo primero que él hizo fue que se fue a Pedernales y allí inició una serie de obras para establecer en Pedernales un polo de desarrollo, en la frontera sur, en el extremo. Sí. Y luego se fue a Manzanillo y allí inició una serie de obras para establecer en la frontera norte un polo de desarrollo también. Luego se fue a Punta Bergantín, en Puerto Plata, para revitalizar el polo de Puerto Plata, ese polo no tradicional de Punta Bergantín. Y se fue a Miches con el mismo propósito. Luego, para la ley 1221, que se deroga prácticamente en el proyecto de reforma, que es la ley de incentivo de la zona fronteriza, el presidente fue en el 2021 que tomó la iniciativa de enviar una ley. Ya esa ley había sido derogada, la 2801, y él envió una ley para sustituirla y aumentar los incentivos de la inversión que quieren establecerse en la frontera. Entonces, eso en el 2021, y ahora entonces el gobierno somete un proyecto que primero para la descentralización de la inversión, porque el polo turístico de Pedernales se va a pique y el de Manzanillo, todo eso se va a pique con la derogación de la ley 158-01 de incentivos turísticos y la ley 1221 de incentivos en la frontera también. Todos esos proyectos, que son 56 empresas que se han establecido, que han producido más de 10.000 empleos en esa zona, y todas las que quieran instalarse, que están en proyecto ahora de aprobación, todo eso se fue a pique. Entonces, ¿cómo tú puedes imaginarte que haya una contradicción tan grande entre la estrategia que el presidente viene inaugurando, que inauguró en sus 4 años y que venía ejecutando, y esto ahora que corta de golpe y porrazo todos esos incentivos? Entonces, resúmame los resultados de esas visitas en los diferentes puntos del país y resúmame la posición del gobierno hoy. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo no entiendo bien. La única forma que yo tendría de entenderlo es que el presidente se dejó influir por los fiscalistas del gobierno. Hay personas fiscalistas, técnicos secos, que no... Es más, te voy a decir algo. Yo estaba escuchando... ¿Qué es lo que es un técnico seco? Bueno, eso que se encierra en una oficina y comienzan a buscar números. Dicen, bueno, tenemos que buscar 120 mil millones de pesos de recaudación. Vamos a coger por aquí, por aquí, por allí, sin ver la reacción que pueda tener la población en ese sentido. O sea, perdiendo eso de vista. Yo escuché a Andy Lawager que tú puedes estar o no, tú puedes estar en contra o a favor de él, pero tienes que reconocer que es un técnico calificado. Sí, es un técnico que ha participado en todas las reformas que se han hecho aquí. Así es. Y él decía, para hacer una reforma fiscal, usted tiene que hacer ensayos sociales, lo que se llama los modos grupos, o sea, sí, reunir segmentos sociales para ver cómo reaccionan ante la medida que usted va a tomar. No puede tomar la medida y después entonces reaccionar, tiene que ser tomando en cuenta todas esas reacciones. Los motoristas, los focus group, eso que se hace. Sí, que los motoristas, usted que conoce la realidad de los motoristas, porque usted es de una provincia y todo el que viene de campo sabe lo que es un motorista y cómo se la debe buscar un motorista. 1.200 pesos para un motorista, ¿cómo te lo ve? No sé, imagínate. Está incluido la placa de los motoristas también. 1.200 pesos. ¿Y antes pagaban cuánto? No, pero qué sé yo, 200, 300 pesos. Sí, yo creo que es excesivo. Además, que déjame decirte otra cosa. 1.200. Tú sabes que si algo ha dejado puesto en evidencia este intento de reforma, es que ha salido a relucir muchas cosas interesantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la posibilidad que tiene el gobierno de eficientizar el cobro de los impuestos. Un estudio que dio a conocer esta semana el CONEP, el Consejo de Hombres de Empresa, dice que solamente el 34% del ITEVI se cobra en la República Dominicana. ¿Solo el 34%? 34. De que de cada 100 pesos que deberían entrar por el ITEVI, o sea, solo entran 34. Que si cobramos el 30% más la reforma fiscal, no sería necesaria. Señores, con esto vamos a la pausa y retornamos con Héctor Rodríguez Pimentel. Pausamos.